En Ezequiel capítulo 8 del versículo 1 al 18 encontramos cómo Ezequiel narra una visión que tuvo acerca de la idolatría en el templo y la describe de la siguiente forma. Un día vi aparecer una figura con un semblante humano, de la cintura arriba era todo fuego y de la cintura abajo resplandecía con el sol. Me tomó por los cabellos y me llevó suspendido entre el cielo y la tierra hasta Jerusalén y me dijo: Hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el septentrión. Y alzando mis ojos vi el altar del ídolo junto a la entrada del templo. Continuó la voz: Hijo del hombre, ¿ves lo que han hecho para alejarme de mi santuario? Ven y verás algo peor, la idolatría practicada en mi templo. Me condujo a la entrada del templo. Allí algunas mujeres lloraban la muerte del dios Tamur Adonís. Volvió a decirme: ¿has visto? Pues verás cosas más nefandas. Me introdujo en el atrio del templo. Había 25 hombres de espaldas al santuario y cara al oriente, que se prosternaban para adorar al sol. Hijo de hombre, ¿has visto? El pueblo de Judá se entregará a horrendas abominaciones que cometerán en el lugar santo. Y llamó a 6 hombres para que castigaran la ciudad. Cada uno esgrimía en su diestra un instrumento destructor y comenzaron con el santuario. Las alas de los querubines se agitaron. Luego fue a posarse sobre el monte que se halla al oriente de Jerusalén. El Espíritu del Señor me llevó de vuelta a la Caldea entre los exiliados, y la visión desapareció. Yo conté a los desterrados todas las cosas que el Señor me había hecho ver. Semillitas, en esta parte nos podemos dar cuenta cómo el Señor Dios mostró a Ezequiel lo que sucedía en el templo, la idolatría, es decir, que es adorar a otros dioses y no al único Dios, que es nuestro Padre eterno. Semillitas, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda lo que nos dice el primer mandamiento, que condena el politeísmo, es decir, que nos exige al hombre a no creer en otros dioses, ya que Dios es único y verdadero, y no debemos venerar otras divinidades más que al único Dios. La Escritura nos recuerda constantemente este rechazo que debemos de hacer a los ídolos, al oro, la plata, el dinero, las cosas materiales, etcétera, ya que estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como dice, como ellos serán los que los hacen cuantos en ellos ponen su confianza. Por lo tanto, Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da la vida e interviene en la historia. Por lo tanto, recordemos que al único que debemos de dar culto es a Dios, que es único y verdadero. Recordemos el primer mandamiento que nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En Ezequiel capítulo 33 del versículo 17 al 20 encontramos que si preguntáis: ¿por qué no ha de pagar el Hijo la iniquidad del Padre?, se os responderá: porque el Hijo ha obrado con justicia y rectitud, ha observado mis preceptos y los ha puesto en práctica, por eso vivirá. El que peca morirá. El Hijo no llevará sobre sí la iniquidad del Padre, ni el Padre la del Hijo. Sin embargo, si el malvado se arrepiente de sus pecados y hace lo que es recto y justo, tendrá vida y no morirá. Pero si el justo se aparta del camino recto y comete iniquidad, todas sus buenas obras serán olvidadas, y en su propio pecado encontrará la muerte. Semillitas, esto significa que aunque nuestros papás nos quieran, ellos no podrán saldar nuestras faltas, ya que cada uno seremos juzgados según nuestras obras. Y sabemos que los buenos y justos serán salvos por la justicia ante el Señor, ya que el justo que se aparta del camino del bien morirá si es que no se arrepiente y no enmienda su camino. Por eso, durante toda nuestra vida, nosotros debemos de ser buenas personas y buenos cristianos.
En Ezequiel capítulo 34 del versículo 1 al 6 encontramos lo siguiente que dice: El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Os preocupáis solamente de beber leche y de vestiros con su lana, pero no apacentáis el rebaño. No han fortalecido las ovejas débiles, ni curado las enfermas, no aliviáis sus heridas, ni buscáis las que se hallan dispersas para conducirlas nuevamente al aprisco. Sois pastores crueles y violentos. Mis ovejas andan extraviadas por falta de pastor y son fácil presa de todas las fieras del bosque. Apartaré a los malos pastores que jamás vuelvan a cuidar mi rebaño. Quitaré la carne de mis ovejas de sus bocas para que no se alimenten con ella, y yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reuniré. Semillitas, esos malos pastores se refiere aquí Ezequiel a todas aquellas personas encargadas de la iglesia que no realizan bien la misión de Dios, ya que lo único que quiere Dios es que todos nosotros como pueblo cristiano, cada uno seamos como una ovejita que esté bajo un solo rebaño con un solo pastor que será Dios. Por eso Dios se preocupa tanto por sus ovejas desprotegidas, ya que quiere que haya verdaderos pastores que las guían y que les hagan enderezar sus caminos a las ovejas perdidas. En Ezequiel capítulo 34 del versículo 17 al 25 encontramos que dice así: dice el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas, les buscaré los mejores pastos, las llevaré a la cima de los collados. Allí tendrán aguas limpias, abundante alimento y un seguro redil. Yo mismo las llevaré a pastorear y las retornaré al redil. Buscaré la oveja perdida, conduciré al aprisco las que se habían desbandado. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su pastor en medio de ellas. Estableceré con ellas una alianza pacífica. Haré desaparecer las fieras de su camino y podrán reposar hasta en el desierto. En esta parte nos damos cuenta, semillitas, cómo Dios estaba revelando a Ezequiel que iba a haber un pastor. ¿Y saben quién es? Jesús. Jesús el Mesías es el único pastor que prometía para cuidar sus ovejas. Y nosotros tenemos como pastor a Jesús. Y también en nuestras parroquias los sacerdotes son nuestros pastores, los que nos enseñan y nos dirigen hacia el único pastor, para que así seamos un solo rebaño. En Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 al 6 podemos encontrar la visión que tuvo acerca de los huesos secos y dice así: el Señor me transportó en una llanura cubierta de huesos secos. Luego me dijo: ¿pueden revivir estos huesos? Respondí: tú, Señor, lo sabes todo. Añadió: profetiza sobre ellos y diles: escuchad las palabras del Señor. Les daré vida, pondré nervios, carne y una nueva piel, y conoceréis que yo soy el Señor. Profeticé como dijo el Señor, y vi a los huesos moverse. Fueron apareciendo los nervios, la carne, y se cubrió de piel. Díjome el Señor: profetiza una vez más para enviarles mi espíritu. Un espíritu vivificador entró en ellos, revivieron y se pusieron en pie. El Señor me dijo: estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y nuestras esperanzas se han desvanecido. Estamos perdidos. Y diles así: yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas y los llevaré a la tierra de Israel. Les enviaré mi espíritu para que viváis y reposéis en la paz de vuestras colinas. Entonces reconoceréis que yo, el Señor, realizo cuanto he prometido. Con este mensaje que dio Dios al profeta Ezequiel nos podemos dar cuenta que Dios da palabras de vida, que vuelve a nacer la esperanza en cada uno de nosotros, ya que en la visión podemos observar que Dios fue quien dio vida a los huesos secos. Y Dios prometió cumplir
todo lo que le prometió al pueblo de Israel, que es mandarles un Salvador. Semillitas, y con esto nos podemos dar cuenta que aquí Ezequiel ya estaba hablando que iba a haber un Mesías, que iba a nacer Jesús, y esto ocurrió antes de la existencia de Jesús. Por eso es tanta la relevancia que hacemos en el mensaje que claramente el profeta Ezequiel nos deja. Semillitas, y nuestra lección trae la siguiente oración, vamos a decirla todos juntos. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Querido Jesús, mucha gente te seguía, mucha gente quería estar contigo. Hoy quiero estar cada día más cerca de ti. Enséñame a seguirte y a imitarte, para así regalar el amor que hay en ti a todos. Amén. Semillitas, para terminar con esta lección vamos a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué te pareció más interesante del profeta Baruch y por qué? Pregunta número 2. ¿Qué te pareció más interesante del profeta Ezequiel y por qué? Pregunta número 3. ¿Qué harías para poner en práctica las enseñanzas y ejemplo del profeta Baruch y Ezequiel en tu familia? Por ejemplo, con tus papás, hermanos, abuelos, tíos, etcétera. Pregunta número 4. ¿Qué crees que debes hacer para aplicar lo aprendido con tus hermanos y dirigentes de semilleros de vocaciones? ¿Y qué harías tú como dirigente, es decir, semillita, si fueras director o maestro para ponerlo en práctico? Pregunta número 5. Ofrécele a Dios 2 propósitos esta semana que te ayudarán a aplicar lo que aprendiste de las enseñanzas del profeta Baruch y Ezequiel de esta lección. Semillitas, esto es todo por la lección número 9. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Luz y sal.